Buenas tardes, hola a todos, bienvenidos a un conversatorio más de Hispanicast. Hoy con dos directores colombianos, puro power bayuno, Clich López, Carlos Moreno, dos directores a los que respeto y aprecio mucho y con los que he podido trabajar. Bienvenidos y gracias por pasarse por acá para que habláramos un rato. No, muchas gracias a vos, Juan Pablo, y nada, pues aquí estamos para botar corriente. Votar corriente. Clich. Ole, vamos a ver cómo nos va, acá estamos. Bien. Bueno, la primera pregunta que siempre hacen es, ¿en qué proyectos estaban antes de la pandemia? No sé quién quiere empezar. Clich. La Reina del Flow 2, Ah, estábamos en ese Dembe, en eso andábamos, Yo haciendo este estaba, proyecto. yo estaba a punto de estrenar una película, Perros. Justo el día del estreno se comenzó todo este asunto de cierre y tal, y estaba la preproducción de un proyecto que iba a producir en Chile. bien. Preguntan siempre en qué tipo de actores se fijan ustedes para sus proyectos o cómo les gusta a ustedes los actores. Si es más importante una buena cara o en qué se fijan normalmente cuando escogen algún elenco. Carlos. Pues mira, yo creo que aquí hay una frontera como muy importante y es el tipo de proyecto, ¿no? Es decir, si es un proyecto personal o es un proyecto por encargo, que usualmente son los de televisión, ¿no? En ese caso, pues casi que uno convive con las decisiones del productor que tienen que ver con que el productor presume que teniendo ciertos actores va a tener cierta audiencia, cierto arrastre de audiencia. Entonces, digamos que de ese universo es que se buscan a los actores. Ya en los proyectos personales yo creo que son una mezcla. A ver, cuando se hacen las películas uno pues necesita un alto grado de confianza, pues porque las películas hay mucho riesgo, ¿no? Hay muchas cosas que están en juego y uno tiene que tirarse al hoyo con alguien con quien tenga confianza, ¿no? Entonces, ese es el primer factor. Y la confianza, pues tiene que ver con la confianza personal que uno tenga con el actor y la confianza en su talento, ¿no? Y a su vez que el actor confíe en lo que uno esté haciendo. El proceso de la televisión creo que es mucho más industrializado y es algo que se decide en conjunto con los productores. ¿Y Clich? Sí, son dos mundos tan distintos, porque uno es como reunirse a pasar un tiempo juntos de convivencia en el caso de los proyectos personales, como dice Carlos, y el otro obedece más a factores de un general market mucho más grande, donde implica caras, confianza de la audiencia o resultados a través de ciertos actores o no. En cualquiera de los dos la situación es bien difícil. En el primero, llamémosle proyectos personales, como dice Carlos, pues uno siempre quiere arriesgar más, por un lado, y segundo, un voto de confianza grande para que la cosa surja como debe surgir. De manera que uno podría arriesgar más allí con caras nuevas o con caras que den confianza o amigos que den mucha confianza en ese proyecto. Y en el segundo se intenta dar la batalla hasta donde se puede, en proyectos para televisión ese, hasta donde uno logra estar, también de la misma manera con gente que va a pasar uno tanto tiempo y que uno también cierta armonía dentro del set. Clich, decía Carlos hace un momento que esa visión del productor en donde los productores o normalmente por la misma industria creen que el tener gente conocida puede sumar. ¿Crees que eso realmente sí da resultado? Pues yo, en mi caso, creo que no. Mire que nosotros tuvimos esta película, siempre iba con unas caras bastante conocidas Ujú. y afortunadamente el pensamiento nuestro inicial no fue ese, tal vez hablo por mí, no fue creer que porque ellos estaban iba a desbordarse en ir a la sala las personas. Yo creo que lo que uno busca y lo que hace una buena cara es también arropar muy bien un proyecto, ¿no? Darle verosimilitud, ponerlo en otro lugar, ponerlo en otro nivel. En el caso mío, que tal vez disfruto mucho trabajar con actores de profesión,
siempre me siento más cómodo haciéndolo con este tipo de personas. ¿Y a Carlos? Ya, eso es un debate eterno, ¿no? Es un debate es decir, tan extenso que llega a las fronteras de Hollywood, ¿me entiendes? Las producciones grandes, pues a veces lo primero que se contrata es el elenco o se amarra el elenco primero que incluso que los directores o los diseñadores de producción. Y los proyectos a veces van de una vez predestinados con ciertos actores. Entonces, si uno dice que no, es de alguna manera ir contra la lógica del mercado, contra la lógica de la corriente que impone donde se hace la industria audiovisual de verdad, pues que es en Hollywood, o por lo menos donde se hace de una manera industrializada y de un poder económico muy grande. Pero, pues yo creo que los directores somos los que nos vemos con los problemas en el set, es decir, somos los que encontramos realmente las situaciones en el set. Quien tiene que a fin de Y cuentas dirigirlos. exactamente, entonces vos a veces te puedes encontrar situaciones en las que entendés que el proyecto ha llevado amarrado un actor o una actriz y hubiera podido ser otro según tu gusto, pero y hasta todo el mundo está de acuerdo con vos, incluso el productor, pero es de alguna manera la dinámica del mercado. Yo personalmente, pues en los proyectos míos, pues de las películas que he tenido toda mi decisión enfrente, yo, pues más o menos lo mismo que dice Clis, yo creo mucho en el trabajo del actor, en la profesión del actor. Pero también creo en la mezcla, ¿no? En la mezcla de jóvenes actores, de jóvenes talentos, de actores no profesionales, creo que esa hibridación es interesante. Y en la televisión, cuando ha ocurrido, también me parece que es interesante. Entonces, a ver, yo siento que es una lógica del mercado que es muy difícil zafarse de ella si vas a trabajar dentro de esa lógica. Si uno es un cineasta, autor, pues yo creo que ya tiene otro camino, ¿no? ¿Cómo esos actores, cómo se hacen? Porque los dos hablan y coinciden evidentemente en una obra propia uno llama a los amigos en quien confía para que eso pueda salir adelante. ¿Cómo una persona que no conoce al director o no es amigo del director se puede hacer visible para ustedes? Empezando a hacer proyectos en televisión en donde ustedes puedan estar dirigiendo, o porque la gran mayoría dice, ¿cómo hago para que Carlos Moreno o Clich me dirijan o yo pueda estar en una película de ellos? Pues tiene que ver mucho también con la forma en que uno, a ver, yo no conocía a todos los actores con los que he tenido la fortuna de trabajar, los conocí como los conocimos todos los latinoamericanos a través de la pantalla, y con algunos uno decía, qué teso este personaje, o qué tesa esta persona, o qué teso este actor, o qué duro esta actriz, o en fin. Y la otra manera también es cuando uno los reconoce de maneras distintas. Recuerdo yo haber conocido a un actor que llamaba Blas Jaramillo a través de una lectura dramática, y me encantó lo que escuché, quedé así como muy emocionado con lo que escuché auditivamente de la voz de él, y luego pues lo abordé y finalmente trabajamos juntos, y así creo que van llegando las cosas en mi caso. Lo que uno ve, lo que uno escucha, incluso sin conocerlos, gente que lo ve uno en una obra de teatro, y de alguna manera cree uno que hay algo allí tan especial en esa persona que uno intenta, ojalá que se den las cosas. Y cuando uno lee un proyecto y inmediatamente toma rostro ese documento, ese perfil, y uno dice, qué bueno llamar a esta persona, o qué bueno llamar a esta persona, a pesar de que uno no conoce absolutamente nada de ella o de él. Entonces, en mi caso creo que se ha dado así, ¿no? Bastante riesgo, caras nuevas, o a veces no, y siempre resulta grato la sorpresa, ¿no? Creo que todo el mundo se la juega en el set,
es chévere también esas caras nuevas, descubrirlas y ver el proceso, cómo los conocimos y cómo de repente se convierten en talentos increíbles con el tiempo. Carlos, ¿cómo hacerse visible? Mira, eso que dice Cliche es muy importante porque muchas veces el embudo para los actores termina siendo los castings, ¿no? Es decir, es donde van a desembocar y donde aparentemente reposa toda la responsabilidad de escogencia de un papel, sea con los productores, con el director. Y eso pasa, es decir, eso pasa porque vos antes de una producción te dicen, estos son los opcionados para tal papel y claro, vos ves casting y es el único elemento que tenés. Pero hay algo muy importante, es que a veces vos te encontrás los actores en otros espacios, ¿no? Te los encontrás en las obras de teatro, te los encontrás en cortometrajes, en películas, en otras series que así sean personajes pequeños, vos encontrás ahí, hallás algo interesante en los actores, ¿no? Encontrás otro tipo de propuesta, otro tipo de trabajo, otro tipo de manejos, por ejemplo, el manejo del silencio, el manejo, bueno, de un montón de cosas que no le parecen interesantes, entonces termina siendo como termina teniendo origen esas decisiones en otros lugares, ¿no? En otros espacios. Y yo siento que el mensaje de todo esto tiene que ser que los actores no ahorren esfuerzos ni talento en nada, es decir, en ningún cortometraje, en ninguna obra de teatro, porque en últimas ahí es donde está su trabajo y donde es visible, ¿no? Así es como, porque lo sé porque lo hemos trabajado y en muchas veces hablábamos en reuniones de, bueno, busquemos caras nuevas con Clich o con Carlos en proyectos. Esa es la manera, esa es la mejor manera de también poder darle oportunidad a la gente nueva, sobre todo ustedes dos que casi siempre le dan oportunidad a gente nueva, haciendo cortos, teatro, es decir, que los actores no solo se preocupen en estar casteando. Sí, como dice Carlos, definitivamente en cada proyecto se juega como también mostrarse claramente como uno es y yo creo que también tiene mucho que ver la percepción, ¿cierto? Como uno descubrir a alguien que a lo mejor en esa obra de teatro o en ese corto o en esa película no fue tan relevante lo que logró hacer, ni siquiera abrió la boca, pero hay algo que la percepción dice, esta persona se mueve de una manera tan especial, eh, que es, nada más su cinética le hace a uno pensar, tiene que ser muy especial, qué bueno verlo, ¿no? Qué bueno llamar a esta persona, llama a esta otra persona, ¿qué tal si llamas a esta persona? Y uno no sabe ni siquiera el nombre, o a veces no sabe cómo ubicarlos, y a veces uno se sorprende porque las cosas pasan. Estoy súper de acuerdo con Carlos en la medida en que cada proyecto que hacen y tienen la oportunidad de que este proyecto va a ser una pequeña ventana, pues esa pequeña ventana solo necesita la decisión de una persona para decirle, llama a esta persona. Y eso abre una gran puerta. Es así de sencillo. Es más, fíjate que a veces la comunicación entre los realizadores o los productores está eso a la vista. Eh, claro, a ver, uno se comunica, estoy buscando un personaje para tal papel de una película y de pronto Clich me recomienda a alguien, en nuestro caso no ha ocurrido, o creo que no, de pronto ha ocurrido y no me acuerdo, pero suele pasar, o es más, hasta un director de fotografía te lo puede decir, porque me ha ocurrido con Diego Jiménez, que estoy buscando un personaje para tal, y él me dice, mira que hay un actor que fulano de tal, mira, búscalo. Yo creo que es una red de información, pero esa red tiene que estar sustentada por el trabajo, ¿me entiendes? Porque el trabajo es fundamental, es decir, nadie te va a hacer visible como actor si tu trabajo no está sustentado en eso, ¿no? Y el trabajo son un montón de cosas, ¿no? Es la disciplina, que bueno, eso ya me imagino que es un tema que viene pronto. Hablando un poco de eso, Carlos o Clich, ¿qué, ¿qué hace que ustedes tomen una decisión como un no? ¿Qué hace que ustedes digan, no, con este no me voy? O no, no me gustó. O no, no es la persona que estoy necesitando. ¿Con qué se encuentran a diario en el ejercicio
al ver propuestas de casting o al estar viendo gente? Mm, A ver, Pero mire, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa algo? No sé, Carlos, si a usted le ha pasado. A mí por lo menos me ocurre que yo digo, ve, ¿qué tal si hablamos de tal persona, un actor o una actriz, y alguien de ese grupo que está allí dice algo eh, negativo, por cualquier razón, ya sea un ¿Una comportamiento experiencia o alguna cosa? Sí. complicado, ya sea que, uy, se va a meter usted en una vaca loca. Yo siento un especial imán hacia ese lado, no sé por qué me parece ¿Qué más, Clich? llamativo. un Me dice, mira, desafío. man, es complicado, esa persona no va a ser. Yo digo, no, muestre a ver, no puede ser. Y yo ahí como que me voy para allá. Ahora, claro, A Clich le gusta rehabilitar gamines. eso no, pero por otro lado también está también toda la intención de que la gente no siempre es la misma, ¿no? Creo yo, pues, o sea, yo he tenido experiencias de trabajar con actores que claramente toda la responsabilidad uno se la echaba en el hombro y fue muy grato, unos resultados increíbles, unos aprendizajes para uno, que uno quedaba asombrado de ver este tipo de personas, cómo funcionaba su cabeza, cómo a través de medio segundo se convertían de lo que eran y uno decía, pues pucha, este man no va a entrar en lo que es y de repente entra de una manera asombrosa. Eh, sí, es así unas cosas. ¿Qué saca Carlos? ¿Qué hace que no? Mira, eso es, Porque, perdón, porque los dos son muy exigentes haciendo ejercicio de casting. ¡Pucha! pues sí, lo que pasa es que yo difícilmente, a ver, es como a mí no he tenido como una situación en la que, o no creo que tenga un prejuicio o algo predeterminado frente a un actor o frente a un opcionado de decir no más bien como Clis, digamos que yo desoigo prejuicios, no los atiendo mucho, porque pues cada quien habla de la fiesta de acuerdo como le fue, ¿no? Entonces eso es muy relativo. Yo creo que es más bien lo que uno ve en el casting, ¿no? Y a veces incluso en los castings son muy engalladores, porque vos sabes que, como dice el dicho, una cosa piensa el burro y otra el que lo enjalma. Entonces los actores llegan muy desubicados al casting y a veces quien les hace el casting va por otro lado diferente al que le está pegando. Entonces, ha ocurrido muchas veces y creo que con vos nos ha ocurrido que no, llamemos otra vez a este actor, que yo creo que puede haber algo y hagamos el casting. Yo lo veo a ver y uno mismo hace el casting, eso ocurre. Entonces, yo creo que ese no es como, primero, desde el prejuicio yo no lo tengo, honestamente no lo tengo. Además, yo creo que mi relación con los actores suele ser pocos los que son amigos míos, ¿me entendés? Entonces yo no te puedo decir que ahí esté nadando en el juicio y el prejuicio. Ese no tiene mucho que ver con lo que uno ve en la prueba, es una realidad. Pero los dos tocan un tema bien importante, porque a veces uno como director de casting, pues tiene una reunión antes con ustedes, pues lo primero que hace es preguntarle qué quiere usted y con base en eso trabaja. Hay veces en donde el director de casting se equivoca, el director de casting es un actor acomplejado o tiene complejos de director, ¿no? Porque pues pasa. Sí, Eh, sí. ¿A qué se enfrenta el actor? O sea, ¿cómo hacen? De verdad, yo, ¿cómo hace para quedar en este proyecto si es una cosa lo que el man trae de propuesta, una lo que ese señor o esta señorita le está diciendo y otra lo que el director está haciendo? Y lo que el productor, ¿no? También quiere. También. Chris se queda pensando. No, sí, es que estoy pensando porque a mí, por ejemplo, los castings que yo no creo que yo soy bueno para eso. No los disfruto, no me gustan. He pasado yo creo que a veces un poquito grosero porque me volteo y yo les doy la espalda porque busco la cosa por otro lado. Entonces, la lectura para ellos debe ser extremadamente, pues, descortés, ¿cierto? Ver un man que le voltean el casting, pero realmente no es una descortesía, sino que es otra cosa la que yo veo ahí. Entonces, no, lo que menos me interesa en ese momento es pues verles la cara, verles
la forma en que van a hacer la vaina, porque sí ocurre un poco lo que dice Carlos, es tanto el aire que se respira ahí que se la está jugando toda y esa no es la idea en ese minuto y en ese segundo, es un proceso tan lento, tan demorado de uno decir, Pero Cris, ¿cómo hacerlo bien entonces? pues yo creo que no sé, cada uno va desarrollando ese instinto y esa percepción que hablaba, ¿cierto? En mi caso, como es extremadamente auditivo, Sí, entonces por ahí arranca todo, esa es la primera puerta. Si ahí la cosa no cuajó, pues va a ser muy difícil que vaya hacia otro lugar. claro. Sí, depende de la percepción de cada uno, supongo que cada uno desarrollará sus cosas, ¿no? Uno mirará una cosa, otro mirará otra, otro supongo yo que necesitará solo sentarse a tomar un café y ahí dice la tengo, no la tengo, en fin, hay tantas formas, Sí, ¿no? sí, sí. Mira, Sí, mira que, por ejemplo, los castings son tan particulares a veces que los actores llegan con cosas que uno no está buscando, ¿no? Es decir, eh, inclusive van arrastrando clichés de la televisión que uno está evitando, y a veces se trata también uno de desnudar esos clichés para ver qué hay detrás y de pronto lo que uno busca está detrás, pero está, entonces claro, vos ves que actores o actrices llegan despampanantes al casting y uno no está buscando eso, Ujú. o llegan excesivamente maquillados y uno no está buscando eso. Es decir, yo creo que el casting ideal sería un actor que llegara, una actriz que llegara desmaquillada y con ropa muy sencilla. Eso sería lo ideal. Además, porque uno es casi a partir de ese punto desde donde uno podría construir, pero eso no pasa nunca. ¿Entendés? Es todo lo contrario. Eh, por otro lado, casi que la interpretación, uno siente como si se estuviera rodando la escena. Cuando realmente uno está buscando es lo más Qué bueno eso. simple posible de la escena, una interpretación bastante simple, pero a veces ya viene sobremodulado y casi siempre en el casting uno dice, no, pues está bien el personaje, pero hay que bajarle. Es decir, uno nunca dice, no, hay que subirle, no, hay que bajarle, casi siempre. Entonces, esos son problemas pero yo creo que vienen con la industria, ¿no? Y a veces el decir que viene con la industria es cuando uno va en contradicción muchas veces con los productores, ¿no? Porque los productores sí, digamos que están jugando más, o están arriesgando otro tipo de cosas diferentes a las que un director está arriesgando y por el asunto del miedo prefieren ir a la fija o por lo menos tener en el casting lo que le parece que es la puesta en escena, ¿no? Como debería ser la puesta. Esa línea tan delgada, Carlos, en donde, porque con lo que ustedes dos dicen, uno puede concluir que casi que el director de casting son los ojos del director en las audiciones, pero esa línea tan delgada en donde uno desde este lado también puede, por lo que dice Carlos, a veces hay ejercicios que terminan convirtiéndose con puesta en escena y demás. El actor ahí, ¿qué hago? ¿Cómo me enfrento al director de casting que me está diciendo cómo hacerlo o no decirles nada y hágale? es Yo una creo que búsqueda de tiempo, ¿sí o no? sí. Vale, Carlos. No, 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 Chris, dale, hágale. dale, No, Clichy. no, es que pues uno empieza como que el disco duro le empieza a uno a revelar recuerdos que ha tenido en experiencias con actores y actrices y algunos muy sufridos mutuamente, porque no es solo un sufrimiento de él o de ella, sino es un sufrimiento mutuo, sobre todo cuando uno dice, es que está ahí, yo estoy viendo al personaje ahí, pero quitémosle capas como a la cebolla. Hay que llegar por allá al centro, una vaina que uno no sabe cuál es, pero uno sabe que Total. está y apuesta. Y en contra está la productora, en contra está incluso muchas cosas que uno dice, denme tiempo, porque yo creo que eso es de tiempo. Y a veces incluso los mismos actores o las actrices se desesperan tanto que dicen, es que yo no soy. Y entonces uno dice, no, que O sí, no es saben que cómo quitarse esas capas, Clish. sí, 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 sí. Entonces ese proceso digamos que es muy bueno, pero requiere tiempo, paciencia, y a veces uno se equivoca y dice, no, pues sí, la cagué. Y es un sufrimiento mucho más duro para la otra persona que para uno, pues porque uno le hizo creer a la otra persona que sí era y no, y la cagué. ¿Y Es, no Clish, la ha sé, cagado? claro, por supuesto, claro, y asume uno una responsabilidad muy dolorosa.
Claro. muy dolorosa porque es un dolor mutuo, es como decir, pues, como disparar el gatillo con 8 balas y disparar el huequito que no tiene balas es muy doloroso, es un proceso muy doloroso para el actor o la actriz y para uno y para quien confió en que se iba a encontrar ese personaje. Que se desinfle el globo también pasa, ¿no? Sí, puede pasar. Sí. Y mira que, es decir, vos sabes que en la industria, especialmente en la televisión, pues el tiempo no abunda, ¿no? Muchas veces las decisiones se toman en caliente, es decir, esto es una realidad que muchas veces uno está en el set y a la hora del almuerzo, llegó el casting del personaje. Y uno, bueno, ahí con la papa en la boca, uno viendo en el celular las pruebas de casting, eso pasa. O llamando Entonces, al asistente de dirección, venga, moléstelo, dígale que no, pare un momento y mire. exacto. Vaya, dígale usted que de pronto se emputa. Y uno ahí almorzando. Entonces, claro, digamos que eso a mí me parece supremamente irrespetuoso, pero no con el director, sino con el actor, ¿me entendés? Porque en últimas uno está, la responsabilidad se está ocurriendo en el momento que inadecuado, entonces es una decisión que se toma en caliente y ahí se cometen las injusticias de las que habla Clich, ¿no? Que es una injusticia dolorosa y mutuas. Entonces, digamos que esos riesgos y esas apuestas se van cerrando. Ahora, lo ideal es que uno pues, pueda asumir esos riesgos desde la calma, ¿no? Desde la tranquilidad y no desde las presiones de la industria. Eso es muy importante en los castings y pues, yo no tendría una propuesta para decirte esto puede ser diferente de esta manera porque no. Sí. Eso no va a cambiar. Lish, ¿cómo hacer o cómo conviven ustedes con esa presión del día a día de estar en un rodaje en un proyecto como por ejemplo en La Reina, me imagino hay muchos actores, en ese día a día, en estar buscando actores, ¿cómo balancear un poco la creatividad versus presupuesto? ¿Cómo hacer para que con los tiempos que les están pidiendo, un actor pueda estar ahí presto a qué necesita mi director? Sobre todo cuando se ven hoy en día ya proyectos en donde hay hasta 3 directores. Ya no son historias de 6 meses, en 3 meses y se grabó. Sí, digamos que yo creo que lo que toca es como, primero Apague y vámonos, mentalizarse. no. ¿Cómo? Apague y vámonos, no. No, mentalizarse de qué proyecto uno decidió hacer. Una vez uno se mentalice qué proyecto decidió hacer, la maquinaria debe cambiarse, ¿cierto? Es como cuando uno sale a montar bicicleta, uno dice, voy para barro, voy para pavimento, o voy a un viaje turístico. Entonces uno organiza la maquinaria. Uno ya se mete en la cabeza que escogió hacer eso, pues uno dice, bueno, las limitaciones van a ser estas. Perdón. Las limitaciones van a ser estas o las limitaciones van a ser estas y eso definitivamente cambia el chip en la cabeza de uno, el tema de tiempos, el tema de cuánto le dedico a esto, cuánto no puedo dedicarle, pero yo creo, en mi caso, lo que intento hacer es en las famosas reuniones de preproducción de lo que significa la siguiente semana o la siguiente semana, dejar todo allí tan claro, de manera que yo pueda llegar un día y no tener que ver cuántas escenas me pusieron ese día, sino nuestra primera se convierte como en qué sigue y uno termina y dice, ¿y cuál sigue? Y uno termina y dice, ¿y cuál sigue? Y uno termina y cuál sigue. Claro, tiene todo mentalmente y lo que creo que resume esto es no sufrir por un proyecto. No tendría uno por qué llegar a sufrir un día de grabación porque se va a lograr o no se va a lograr, sino más bien intentarlo hacer lo mejor que se pueda con la gente que uno tiene, que ojalá se haya rodeado de amigos que va a pasar uno tanto tiempo, ¿no? Yo lo que creo es que son maquinarias distintas y si uno permite hacer una máquina mucho mejor para un proyecto, pues qué delicia. Si la otra máquina queda, digamos, un poquito más difícil de manejar, pues intentar fortalecerle otra revolución. No sé, Y el actor debería ser consciente de eso, ¿no? ¿Qué maquinaria? Yo creo que el actor es consciente, porque finalmente el actor siempre ve cosas muy
en una capa distinta a la que uno está, y uno lo que debería intentar hacer es dejarle siempre una capa muy cool, muy bien vista para ellos, porque no tendrían por qué juntarse de una capa diferente, ¿no? Pero a Y veces ya se quejan mucho llevarás. de eso, de la falta de tiempo. No, es que en este proyecto no tuve tiempo de crear, no tuve tiempo de hacer un personaje como hubiera querido. Por eso te preguntaba, el actor también debería, hoy, ok, me voy a poner los taches para jugar el partido hoy con lluvia o sin lluvia. Pues yo sí creo en mi caso, vamos a dejar a Carlos que diga, pero en mi caso sí me gusta más un actor que aproveche esos tiempos para hablar de lo que tengamos que hablar del trabajo. Ya habrán tiempos para hablar de cualquier otra cosa, pero lo que compete siempre es mejor llegar más sobre seguro sobre qué es lo que se quiere con ese personaje y qué sustos tiene y qué sustos tiene uno, porque uno llega Claro. culilladísimo también, sobre todo en proyectos que ya se han hecho, como en caso de segundas partes y eso. Eh, También el susto es latente por todo lado, porque pues, es gente nueva y ellos ya lo habían hecho con otras personas, hay un especial cariño por los que no están, en fin, entonces manejar esas cosas también creo que tienen que ver mucho con la maquinaria, como se vaya haciendo, Claro. tal vez. Carlos, ¿y en tu caso? No, pues es Creatividad completamente de versus acuerdo. presupuesto, tiempo, presión. Sí, hay un asunto que es de mutua confianza, ¿no? Es decir, para cualquier terreno, para cualquier tipo de producción, eh, se requiere pues como demasiada confianza y esto, pues, vuelvo y te digo, que no significa que sea confianza de amigos, pues, porque simplemente es confianza de compañeros de trabajo, confianza de la lucha, ¿no? Porque eso es como un combate, pues yo me imagino que es como todos vamos para allá y a veces si las condiciones no son óptimas, pues todo el mundo tiene que arrancar para el mismo lado. Y en ese caso, pues también, digamos que parte de lo que uno decide por un actor es saber que vamos a la guerra, pero con confianza, ¿no? Y vuelvo y te digo, no es una cuestión de amistad, es una cuestión de nivel de entrega, puede ser, de... Mira que, es decir, las escenas se construyen no solamente por lo que dice el director, eso interviene un montón de cosas, interviene un diseñador de producción, interviene un fotógrafo, todos participan en contar esa mentira y en últimas quien entra al final para contar la mentira es el actor, ¿no? El intérprete, el que interpreta la mentira, la farsa. Y todos tenemos que creer en esa farsa, si no, pues no funciona. Eh, y eso, pues uno lo valora mucho cuando está trabajando. Preguntan aquí que cómo les gusta a ustedes o cómo ustedes dirigen a los actores. Clich tiene una forma muy particular, Carlos también tiene una forma muy diferente. ¿Podrían nos hablar un poco de eso, de cómo trabajan ustedes con los actores? ¿Lechen o yo? Arranque, Carlos. Yo hablo mucha paja, es decir, yo me pongo y hablo y voto corriente y muy rápidamente, después de hablar mucho y de votar corriente sobre una escena, como Y que, se bueno, ríe. veamos, y le creo mucho, yo soy muy dado a modificar los diálogos, a veces los guionistas se molestan mucho conmigo, pero yo prefiero que ver a los actores sintiendo y no diciendo lo que están sintiendo. Entonces yo suelo quitarles mucho y me gusta mucho quitarles frases para que trabajen el silencio, y eso a veces cuando los actores tienen el hábito pues como de los textos así súper coreografiados, Ujú. los desubico un poco, pero al final yo creo que terminan entendiendo de qué va la cosa. Eh, Porque, claro, usualmente el proceso, al ser tan industrializado de la producción, los guiones terminan siendo muy denotativos, es decir, los personajes hablan demasiado, ¿no? Y terminan diciendo lo que está pasando y que todos estamos viendo. Eh, entonces yo suelo modificar mucho eso. Pero yo hablo mucho, pues, como que voto, ah, soy muy hablador de carreta. Cris, la gente pregunta mucho por lo que usted hablaba ahora de escucharlos.
Sí, 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 no, Parece que eso está, lo recuerdan mucho por eso. no, sí, para mí eso es fundamental. Es que es fundamental esa vaina. Yo no sé, no sé a qué se deberá, será que, no sé. Ya que el televisor en la casa ya tú lo ha quedado muy lejos y solo podía oír, no tengo ni idea, muy auditivo. Pero yo en cambio, contrario a Carlos, tal vez hablo muy poquito. No soy tan, sí, sí, no, muy poquito. Y lo que sí, tal vez eso lo hace un poco las charlas anteriores. Yo creo que ya hay como ciertos códigos ahí definidos. ¿Se acuerda cuando hablamos de tal vaina, del personaje, no? Cuando hablamos de tal vaina, yo creo que esto viene de ahí para allá. Ahora el tema que dice Carlos de variar los libretos y eso, pues es que a veces uno se pone también en... no porque no lo deba hacer, pero yo sí creo que a veces es chévere pillar ese man que se sentó a escribir eso, sobre todo cuando algo está escrito bacano. No dice, venga a ver este man por qué escribió eso, porque es que a mí no me gusta, pero venga, entiendo por qué lo escribió, pues que está charro, esta persona no debería decir eso. Y a veces intento entender la vaina para yo poderle decir a la persona que va a decir ese texto por qué lo dijo el man. Y más bien a eso le trato de dedicar un poquito de tiempo, aunque hay algunas, como dice Carlos, que definitivamente esa vaina la hicieron de afán. Y normalmente esos libretos se notan mucho y uno pues trata de meter la cucharada, como dice Carlos. Y el actor o la actriz también meten mucho. Finalmente lo que se creó en el personaje va variando ahí en el camino. Obviamente nada más grato que encontrar cosas bien escritas y que uno lo que hace en la puesta en escena con el actor es enriquecer la vaina. Eso sí es una delicia cuando algo está escrito como chévere y la cosa fluye más. Pero resumo en que debe ser muy interesante para un actor la posibilidad de poder trabajar con todo este tipo de personajes, los directores, digo yo, y ver esas características tan raras, y debe ser muy extraño para ellos quitarse como la camisa de Carlos Moreno, como me dirige, y ponerse la camisa de Chris López, y mañana me tocará ahora con quién. Pues eso siempre me ha llamado a mí la atención, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos de una singularidad tan curiosa que uno a veces los ve cuando uno les está diciendo algo, uno dice, ¿qué estará pensando este huevón? ¿Sí o qué? Como, Sí, deja sí, de claro, claro. decirme tanta verdad y prendas a cámara, mijo. Sí, sí, a veces uno se alcanza a pensar. Yo intento ser concreto, sí, como desnucar rápido a ese pollo y... ¿Qué, Sí. qué tanto se pudieron involucrar o qué tanto se involucraron en la creación de los personajes en el caso de La Ronca con Clich y Escobar con Moreno? ¿Quién arranca? Arranque, Carlos. Pues mira, lo que pasa es que el elenco de Escobar, el patrón del mar, era muy grande, ¿no? Era un elenco inmenso. Entonces, claro, yo creo que ahí hay la responsabilidad la tienen, digamos, los aplausos son para los actores. Es decir, ellos, en el caso de Escobar, fueron supremamente generosos, fueron muy, muy proactivos, y yo creo que todos los días ellos enfrentaban un desafío de reinterpretar lo que estaba ahí escrito y reinterpretarlo desde la lógica de cada personaje, y ellos atesoraban y cuidaban mucho los personajes, por lo que te digo que eran muchos. Eh, por otro lado, éramos dos unidades, Laura Mora y yo, y casi que dos unidades cubriendo dos universos diferentes, porque a veces, digamos que a mí me tocaba una tanda larga con los, entre comillas, buenos, y a ella le tocaba con los, entre comillas, malos. Entonces, ese cruce de personajes, ese cruce de universos, la manera de tenerlo coherente era responsabilidad de los actores. Y ellos se encargaron de cuidar y atesorar esos personajes y llevarlos hasta el final, eh, con mucho talento, ¿no? Y con mucho respeto por el personaje. Eh, y la construcción, yo realmente es el trabajo de ellos. ¿Pero en algún momento le metía freno a algo o Mira, el freno realmente era para los actores que llegaban nuevos a ese universo, ¿no? Que era, más que freno, era como
se aconductaban, inclusive ellos mismos automáticamente en las escenas que eran de tantos personajes tan grandes, ellos mismos se acondicionaban para esas escenas y entendían de qué iba la serie. Pero esto porque es una producción extensa. Yo creo que el trabajo del director ahí en la construcción de los personajes se siente un poco más en las películas, que son cosas que se enfocan de otra manera, pero en una serie que son tantos episodios durante tanto tiempo, los mismos actores van forjando eso. Eso fue lo que me ocurrió a mí en esa producción. ¿Y Clich? Pues ahí es que yo estaba pensando cuánto demoramos en encontrar a Elena Vargas y eso fue un curvo de tiempo. Pero yo creo que digamos que un recuerdo especial que tiene La Ronca de Oro son pequeñas batallas que se dieron y se ganaron. Recuerdo la primera que era decidir cómo hacía yo para que ellos me dejaran arriesgar por hacer música en vivo. Que hubiesen músicos tocando en vivo y que la actriz pudiera cantar en vivo. Cuando era un país donde habían hecho grandes éxitos musicales y ya según ellos estaba inventado, ¿cierto? Habían hecho muchos musicales berracos desde Escalona hasta, no sé, Pasión de Gavilanes, estoy hablando de la televisión. Y entonces venir a que alguien de buenas a primeras diga, venga, déjemelo hacer distinto, pues esa vaina era casi que improbable. Tenía muy pocas posibilidades de ganar esa batalla. Entonces un día recuerdo rodando una primera escena musical en una gallera por allá en el sur, me quedó tiempo milagrosamente. Y estaban allí las productoras y las productoras del canal y todo. Y entonces yo dije, vea, como me quedó tiempo, ustedes, ¿por qué no me permiten hacerla como yo les he dicho en estas semanas y meses? A ver qué opinan, de golpe ahí pillan algo que puede ser distinto. Entonces me quedó tiempo y yo ya había pues metido ese chip en todo el combo. Hicimos esa vaina en vivo y yo creo que eso fue como el abracadabra, ¿cierto? La gran diferencia entre lo que significa el vivo y lo que significa un playback, hablando estrictamente en lo musical, eso hace la diferencia de un proyecto. Y ya cuando le deciden, sabe que hágalo así, usted verá cómo nos responde con esos tiempos y demás. Ya eso implica otro chip en la cabeza para todos, absolutamente para todos, porque el solo hecho de ese pequeño cambio indicaba que el proyecto iba a tener un tono y un color distinto y eso nos llenaba de ímpetu a todos. Hablando de cuánto sufrimiento tuvimos para crear esos personajes, pues varios. Yo creo que hay una anécdota muy chévere con un actor y es que el tipo llegó como en el último chance después de muchas semanas de ensayo buscando el personaje. Él llegó al último día, yo creo que decidido con una carta, decir, sabe que yo no voy a hacer este proyecto y estoy dispuesto a pagar la multa porque yo no entiendo qué personaje es el que usted quiere. Me mostró la carta y todo el actor y yo le digo, venga, démosle hoy. Ya está acá, pues ¿qué perdemos? Y ya veremos al final si encuentra, si firma la carta o no y pues buscaremos otro actor que interprete ese personaje. Y esa tarde pues encontramos el personaje y fue muy grato descubrirlo porque como que todo se siente distinto, ¿cierto? Es una felicidad que uno no puede decir muy fácil porque cómo expresa uno lo que puede sentir un actor después de batallarle tanto, de decidir renunciar y luego lo descubre que lo encarnó y que lo puede hacer y que finalmente fue un personaje tan entrañable. Creo que esas cosas son muy curiosas de que pasen porque es difícil de narrarlas. Yo creo que La Ronca de Oro tiene esa cosa chévere de que fue un proyecto bonito en la medida en que se arriesgó mucho, se descubrieron nuevas formas de sentir, sobre todo de los actores, de cómo sí se podría hacer algo de esa manera y no de la que ya estaba inventada. Y eso para nosotros ya pues como hacedores de este tipo de proyectos pues nos pone en un lugar distinto en el cual podemos dar batallas y ganarlas y al final de la vuelta un resultado muy positivo. Preguntan aquí que por qué a veces los directores son tan distantes o tan difíciles de alcanzar al punto de parecer antipáticos o tímidos. Pues yo creo que es que son yo no sé, Yo quiero empezar una cosa. Los tiempos que manejan, ustedes tienen que estar pendientes de la fotografía, bueno, o sea, que esté montado el set, los actores, que el ensayo, ¿no? Hay poco tiempo para socializar también, ¿no?
No, muy poquito. Yo creo que es eso, es una cuestión de que hay poco tiempo, en teoría 12 horas para cumplir unas escenas, entonces, claro, uno va hacia adelante, ¿no? Uno va mirando hacia adelante y no a los lados, porque yo creo que es eso. Habrán otros factores y ya no hablo por mí, pues, como el estrés, como que yo considero que soy una persona muy tranquila. eh, entonces, digamos que emocionalmente no soy irascible, pues, como para crear esa distancia. Yo creo que la distancia que de alguna manera yo puedo construir en una producción es por estar pensando en lo que sigue. Es que es muy complejo, ¿no? Es decir, es bastante complejo. Yo a veces bromeo que los directores dirigimos porque no sabemos hacer nada, no sabemos hacer fotografía, no sabemos hacer arte, no sabemos nada, entonces no sabemos actuar, entonces por eso dirigimos. Pero realmente detrás de eso hay una responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad es como cumplir con el relato, sobre todo contar algo y en el tiempo que uno tiene y con los recursos que tiene. Y eso ya es una tarea grande como para pues estar mirando para los lados y riéndose y picándole el ojo no, no, eso no hay tiempo. No, yo pensé que usted, Juan Pablo, había escogido esta vaina porque sí parece ser que, en mi caso también, yo creo que la cordura muy difícil que la pierda. Son sets relativamente muy calmados y eh, nunca he tenido de momento la necesidad de estallar y tirar radios y pegarme un grito, no me da estalla el timbre. Mm, no veo la razón tampoco para qué, pues no. Por supuesto hay momentos en que uno discute con su partner pues eso ocurre en todos los sets. Yo creo que tiene que ver ese comentario que usted leyó, tiene que ver es porque como hay tanta vaina en la cabeza, y vuelvo al ejemplo de las capas, entonces uno tiene acá el bollo que le acaban de decir por aquí atrás, no sé, el de arte, y por aquí está la productora, y más atrás hay un actor que tal vez llegó como mal anímicamente, entonces como todo parece que lo disparan a la cabeza de uno y pareciera ser que no tiene suficiente capacidad para guardar todo allí. Entonces a veces pues uno no está con la misma actitud para las preguntas de todos, ¿no? Ni cagado de la risa, o a veces pasa uno por muy serio, pero realmente uno no está enojado, o como hay cosas por pensar, entonces uno está pensando un pasito más allá, porque ya tiene el problema que le acaban de decir, entonces uno ya está pensando en la tarde, pero en la mañana. Y en Sí, este como que trabajo también tomarse todo tan personal es muy complicado, ¿no, Klish? O sea, es que es muy complicado. A mí me pasa, la gente a veces, no, que es muy creído, muy grosero, o es muy difícil llegarle, pues porque uno está pensando siempre en otra cosa o tiene 10.000 problemas más por solucionar. sí, Tomárselo a título personal es muy complicado. sí, no, ya habrá tiempo, como decía antes, para sentarse y uno hablar de otra cosa, ojalá, que no tenga que ver nada con el trabajo, sino conocernos de una manera diferente y hablar de otros temas, pues. Bien, aquí preguntan por qué hay directores que casi siempre trabajan con los mismos actores. Es lo que te hablaba antes de la confianza, ¿no? Y uno lo va entendiendo, para mí me pasa mucho, ¿no? Es decir, yo voy y si te das cuenta, algunos de estos actores son amigos míos y otros no. Simplemente son actores en los que tengo confianza y confío en su talento y ellos confían en lo que yo les estoy proponiendo o entienden más o menos para dónde vamos. Es eso. La explicación es esa. Yo creo que no hay otra, ¿no? Uno es casi como enfrentar esto como una aventura, ¿no? Entonces uno a esa gran aventura, eh, pensando en las dificultades o en las dichas que también va a encontrar, uno quiere ir con gente de mucha confianza. Pero no puede ser de pronto no lo digo por ustedes o no lo digo por alguien, no puede ser también un miedo del director a dirigir gente nueva, no sé, no miedo, pero no tengo tiempo de ponerme a dirigir a alguien en el set que no sepa cómo. Pero Juan, pasaba y que
En mi caso, por ejemplo, los proyectos que he estado, salvo algunos personales, las personas que casualmente vuelven y quedan en los proyectos se los han ganado. Se los han ganado en su casting y no, pues para uno es muy satisfactorio y muy alegre. Ah, qué bacano, te tocó a vos, qué bacanería. Y realmente si están es porque la prueba realmente fue bien hecha, fue ganadora y habla muy bien de ellos también, ¿no? Difícilmente en un proyecto de estos por encargo o que uno está dirigiendo alguna serie para algún canal, yo creo que en Franca Lead un casting es una bacanería porque es jugársela por ver cómo lo hago, qué es lo que va a gustar de este personaje y normalmente están allí porque hicieron un gran trabajo en la audición. Pero siendo una pregunta como tan general, porque hay directores que yo entiendo un poco la respuesta de Carlos y es, pues sí, uno tiene poco tiempo, llama a los que sabe que actúan y que responden a esos tiempos, ¿no? No voy a llamar a alguien a enseñarle a cómo actuar en el set Mira, cuando tengo el productor ahí pero, diciéndome, pero no, yo creo que no. Para mí es más bien un conjunto que crece. De hecho, los actores con los que yo suelo repetir en producciones y todo eso, es un conjunto que va creciendo. A medida que voy haciendo casting para otras producciones, uno va encontrando, y yo creo mucho en encontrar actores y en encontrar personajes en casting nuevos, porque aparecen, ¿me entendés? Y aparecen talentos que te descrestan y que crean ese vínculo de confianza con el realizador, y para mí es un conjunto creciente. A mí me alegra mucho esos hallazgos. Por el contrario, a mí me parece que el encontrar en un casting nuevo un personaje me parece que es estupendo, ¿no? Y sí, yo creo que es una dinámica que hay que tener siempre. Es una dinámica que hay que tener siempre. bien. Dicen aquí que qué va a pasar ahora con el cine, con esta entrada de las películas en las plataformas. Ayer veía a Darío en una charla en donde decía que tanto que se quejaban la gente de cine de la televisión y es la única pantalla que quedó, la única posibilidad de poder mostrar sus proyectos. ¿Qué piensan de eso? ¿Y a dónde va a llegar esto? Esa era la pregunta, Carlos. Ya, pues mira, en esto puedes encontrar miles de especulaciones. Yo lo que veo es varias corrientes por diferentes lados. Por un lado, te das cuenta que cada vez aumenta la asistencia a las salas de cine. La lógica tendría que ser otra, ¿no? Que disminuye. Digamos que ahora estamos en una situación de confinamiento, pues por una pandemia que realmente no estaba en el guión de nadie. Eh, y claro, eso digamos que le ha dado solidez a las plataformas, streaming y tal, pero la experiencia cinematográfica sigue creciendo, sigue aumentando, y se debe a que el hábito de consumo está girando alrededor del entretenimiento, pues en los moles, y eso a su vez está vinculando a los multiplex dentro de esa cadena de consumo, dentro de esa cadena de ocio, de entretenimiento familiar, ¿no? Entonces yo dudo muchísimo que el cine como tal vaya a desaparecer, la experiencia cinematográfica. Y veo que es algo similar a cuando apareció el cine digital, ¿no? No, que la aparición de las cámaras digitales van a significar la desaparición del cine. Pues no, ¿me entendés? Lo que significó es que cambió un poco el proceso, entonces ya no son que los rollos de películas, sino que los discos duros, y que en últimas las cámaras de video tratan de imitar a las de cine, pero bueno, ese es otro debate. Eh, y yo creo que de todas maneras lo que va a sentar la diferencia es la experiencia del entretenimiento. Es decir, cuando vas a cine, de alguna manera esa experiencia ir al cine va acompañada de otras cosas, ¿no? Si vas a Tonalá a ver una película, pues también vas a comer y de pronto el rumbo y la cerveza. Ahí está. Si vas a un multiplex, entonces vas con el hijo, con la esposa, y que vas en familia, y que las crispetas y la gaseosa, y después vas al centro comercial y compras alguna huevonada.
Siguen siendo experiencias diferentes, y la de sentarse a ver la película en la casa, pues estás en tu casa, no te vas a mover de ahí porque no querés hacerlo. Entonces yo creo que es la experiencia que acompaña a eso, más que el cine o la televisión, esa frontera que quieren zanjarte, ¿no? Yo lo veo así, que no creo que una signifique la desaparición de la otra. Eh, y si te das cuenta, lo que la tecnología en últimas está más al servicio de los productores que los directores, porque los procesos son más rápidos. eh, el productor puede garantizarle al distribuidor, al exhibidor, que puede tener más rápido la película, y realmente los que estamos sufriendo de eso somos los realizadores y los actores, ¿no? Porque tienen menos tiempo de preparar, nosotros también tenemos menos tiempo, que nos dicen, hermano, ¿cómo así? Esto ya no puede estar el editor haciéndole, y son procesos diferentes, ¿no? Pero la experiencia sigue siendo la misma, ¿no? O por lo menos yo creo que uno debe enfrentarla de la misma manera. Eh, Vuelvo y te digo, los cambios tecnológicos casi siempre están al servicio del productor, desafortunadamente. Lish. Estaba pensando cómo argumentarle mi respuesta y desde qué lugar, pero porque podría uno responderle su pregunta desde la vivencia personal como ser humano normal, ¿cierto? ¿Cómo me afectó este presente y cómo asumo yo decidir seguir viendo las películas que me gustan? Y la respuesta es súper sencilla, ¿sí o no? Prenda un computador, váyase a una plataforma y busque lo que le gusta y mire. Esa, digamos que es la forma general en que el mundo está asumiendo la manera en que ve las películas, series o busca entretenerse en un confinamiento. Y otra forma de argumentarle mi respuesta sería de qué lado me hago para ver cómo asumimos eso que está pasando en el mundo. Entonces Carlos propone que le queda más fácil a los productores y quién sabe si le queda más fácil a los directores. Y otra posible forma de argumentarle es que si nosotros no seguimos coherentes con lo que queremos hacer en la vida, en el caso de nosotros que es películas o contar historias, o darle la posibilidad al mundo entero de que a través del dispositivo que le venga en gana aprenda y se deje arrastrar de una historia, que también es una posibilidad, pues uno, digo yo, ya como artesano de la imagen, si me permiten ese atrevimiento, pues nos tenemos que tomar el tiempo real de escribir, trasnocharnos, unir voluntades que quieran apostarle a la película que queremos hacer, convencer a un grupo de talentos y decirles si quieren estar en esta película. Esto es tiempo real en un mundo distópico. Luego mirar cómo se rueda eso y luego mirar en qué termina, en qué plataforma y si la ven o no la ven. Lo que creo que es rescatable de ahí es que nos toca seguir fieles a lo que queremos ser y es seguir contándolas. Tenemos que seguir siendo artesanos porque el cine es una manera artesanal de hacerlo y no hay una manera, y ojalá no vaya a cambiar porque ahí sí, digamos que se nos daña la utopía. Y en ese sentido lo que venga después está por inventarse, ¿cierto? Como decía Moreno, esto no estaba en el guión, pero en la escena hay que hacerla. Y además de hacerla hay que vivirla. Entonces son enfrentamientos que uno no tiene respuesta argumentativa seria, decirle, mira, lo que opino es esto y esto. Lo que yo opino realmente es que el mundo nos está bombardeando y nos toca hacerle el quite o enfrentar la bala y responder a eso. Creo yo, por lo que a mí compete, que uno tiene la necesidad de seguir escribiendo y trasnochando y seguir empacando ideas y guiones debajo de algún lugar y esperar que llegue un momento mágico en que diga vamos a hacer esa película. O en el caso de Moreno, que contaba que estaba el día de su rodaje y la pandemia se disparó. Son vivencias que nadie está preparado, ¿cierto? Es una vaina tan rara, pero al mismo tiempo tan loco de considerar que esta vaina tiene que seguir, nosotros tenemos que seguir ahí o que nos vamos a pagar y ya está. Bien. Pues bueno, muchísimas gracias por esta charla tan divertida y tan amena. Se aprende un montón de ustedes escuchándolos y gracias por compartir todas esas experiencias. Carlos, mucho éxito con la peli. Klish, buen regreso a grabaciones.
todo mi cariño y respeto. Ojalá nos veamos pronto trabajando de nuevo y pues bueno, ahí estamos. Bueno, gracias por la No, a invitación. ustedes muchas Carlos, gracias. suerte con Lavaperros. Y suerte. Gracias. Gracias.